Hola, bienvenido a mi canal. Yo soy Erika de Zair y quiero seguir compartiendo lo que por gracia he recibido de parte de Dios, compartiendo los testimonios, compartiendo mis experiencias para que sea de edificación para la iglesia de Jesucristo, para tu vida espiritual, para tu vida como cristiano. Y en este caso quiero seguir el tema que ya había hablado en un video anterior, que se trata del bautismo del Espíritu Santo. Hablé de que el bautismo del Espíritu Santo es uno solo y los demás que habla la misma Biblia que dice el bautismo son llenuras del Espíritu Santo, la llenura del fuego del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque hay una enseñanza, ¿verdad?, corriendo por la iglesia donde hay diferentes tipos de bautismo del Espíritu Santo y la Biblia nos habla de que es una fe, un bautismo, de que es un solo bautismo que Él viene y nos sella, y lo demás vienen siendo las llenuras, los diferentes tipos de llenura, las cuales aclaré por la palabra de Dios que nos aparece en el libro de los Hechos en un video pasado. Esta es la segunda parte y quiero, completar porque es un tema que tiene mucha tela que cortar. Una de ellas es que en el libro de Mateo nos aparece este personaje muy conocido que es Juan el Bautista, y en su enseñanza él aclara cuando la gente empieza a preguntarle si él es el Cristo, que si él es el hombre que hablan las profecías del Pentateuco, él dice: yo no, viene uno después de mí que ni siquiera soy apto, estoy parafraseando la palabra, eh, de colocarle sus zapatos. Yo los bautizo con agua, fíjense esto, pero él aclara y dice: pero viene uno detrás de mí que los va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista hace la aclaración, ¿ok? Quiero empezar de menos a más para seguir la continuidad del tema anterior de lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Y aquí hay una clara señal donde Juan el Bautista dice: uno lo va a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Entonces, cuando él habla del bautismo del Espíritu Santo, es ese sello, el cual expliqué que es un solo bautismo, y lo demás son llenuras que vienen siendo cuando recibimos el fuego del Espíritu Santo o el poder del Espíritu Santo. ¿Dónde hay otro lugar que aparezca esto en la palabra del Señor? Porque todo lo que yo hablo y todo lo que debemos escuchar debe estar fundamentado en la poderosa palabra de Dios revelada por el Espíritu Santo de Dios, porque fue inspirada por Él. Todo lo que no venga, todas las enseñanzas que no vengan con una base bíblica, con una solidez, con un filtro de la palabra de Dios, debes desecharla, porque esto es lo que contamina y lo que lleva a la muerte espiritual, a la esclavitud espiritual, a la cautividad, etcétera, etcétera. Porque Cristo vino a hacernos libres por medio de su palabra y su palabra es la verdad. Y debemos de conocerla, como dijo él. Entonces, ¿en dónde aparece? Quería hacer ese paréntesis. ¿Dónde aparece este bautismo del Espíritu Santo y del fuego? Yo te recuerdo que todo lo que te hablo por medio de la palabra, es tu responsabilidad luego buscar y escudriñar las escrituras si no las conoces a profundidad, pero si las conoces, sabrás que lo que te estoy hablando está en la palabra del Señor. La otra es cuando Jesús fue bautizado por este mismo Juan el Bautista. Dice que cuando él se humilla, porque eso fue una humillación de sujeción a la autoridad que en ese momento era Juan el Bautista, Jesús le dice a Juan: me conviene que tú me bautices porque debo cumplir con toda la ley. Él estaba reconociendo, Jesús estaba reconociendo que la autoridad espiritual en ese momento era Juan el Bautista, y él le dice: no, Juan el Bautista le dice: no, tú me tienes que bautizar a mí, y Jesús se somete a la autoridad espiritual en toda obediencia, va, entra al río Jordán. Juan el Bautista lo bautiza, valga la redundancia, y dice la palabra que los cielos se abrieron y que vino el Espíritu Santo en forma de paloma y se posó sobre él. Esto es una representación de lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Y por supuesto se oyó la voz del Padre desde los cielos, donde decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Por qué? Porque Dios está diciendo: Él se ha sometido, él está sometido a la autoridad, él está cumpliendo con la ley, y a él ahora voy a usar, me complazco en usar este vaso.
lo llena del Espíritu Santo. Ese es el bautismo del Espíritu Santo, que por supuesto allí hubo una representación en forma de una paloma, pero nosotros no vamos a ver una paloma que se posa sobre nosotros, sino es por fe, lo que no vemos, pero sabemos que creyendo en Cristo vamos a recibir ese sello, ese bautismo del Espíritu Santo. Segundo punto, ya tenemos el bautismo del Espíritu Santo. Ahora viene el fuego del Espíritu Santo. ¿Dónde aparece eso? Luego de esto dice la palabra del Señor que fue llevado Jesús por el Espíritu Santo, porque ya, ¿verdad?, estaba lleno de él. El Espíritu Santo lo impulsa a ir al desierto, a hacer un ayuno de 40 días, y él en obediencia va a este ayuno. Cuando él regresa de este ayuno, Lucas capítulo 4 dice, y Jesús regresa del desierto, ya después de que pasa la tentación, todo esto dice, y ya que Jesús regresa del desierto, regresa lleno del poder del Espíritu Santo. Ahora, vuelvo a repetir como en el otro video, que acaso hay varios bautismos o también en el desierto recibió un segundo bautismo. No, aquí recibió la llenura del fuego del Espíritu Santo. Recordemos lo que acabo de decir. Juan dijo, viene uno detrás de mí que va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. El Espíritu Santo es el bautismo que recibimos y lo demás son las llenuras. Lo que hay es una equivocación en el término a utilizar. En el término que utilizamos, como hay diferentes tipos de bautismo. Por eso es que la gente se frustra, ya voy para allá. Entonces, él viene lleno del poder y empieza, y dice en Lucas capítulo 4 que viene, ¿verdad?, a una sinagoga y empieza a predicar la palabra. En Isaías capítulo 63, donde él dice que él está lleno del Espíritu Santo para sanar a los quebrantados de corazón, etcétera, etcétera. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que él recibió el poder, el fuego del Espíritu Santo en este ayuno, en esta obediencia, y ahora sí viene él a ejercer su ministerio con todo poder y autoridad, y tenía que ser investido de poder. Recordemos que él era también 100% hombre, se humilló a sí mismo y haciéndose forma de hombre. Él tomó esa forma de hombre y él necesitaba como hombre, no como Dios, como hombre aquí en la tierra. Jesucristo necesitaba, para ejercer el ministerio del reino de los cielos, necesitaba el poder, así como lo necesitamos nosotros. Somos llenos del Espíritu Santo, pero para ejercer el llamado necesitamos la llenura, el poder del Espíritu Santo de Dios, y ese fuego va a venir dependiendo del propósito y el llamado que Dios haya determinado en tu vida y en la mía. Entonces vemos aquí una vez más cómo la palabra nos aclara por todos lados que no son diferentes tipos de bautismo, sino que viene el bautismo y son diferentes tipos de llenura. Y esto es especial porque hoy en día hay mucha frustración en la iglesia porque la gente siente, o a la gente se le enseña, que si no habla en lenguas no ha recibido el Espíritu Santo. Y la gente intenta hablar en lengua y hacen como rituales, vamos a llamarlo así, donde hay diferentes testimonios que le sacan la lengua con pinzas y le dicen recibe la lengua, que le agarran la lengua y le dicen te voy a impartir el don, y le jalan la lengua y le empiezan a orar para que reciba el don de lengua, etcétera, etcétera. Hay muchos testimonios sobre esto, y entonces la persona, al no hablar en lengua, o la persona ayuna y no recibe el don de lengua, se siente frustrada porque siente que en el cuerpo de Cristo, ¿verdad?, los demás tienen la llenura, Dios se acordó de ellos, Dios lo bautizó a ellos y ellos no, y tenemos que hacer un paréntesis en esto, o dejar de enseñar esto, porque cuando tienes a Cristo en tu corazón y tú lo amas como y lo reconoces como tu Señor, como que Él es el único que puede libertarte del pecado, que no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, que Él es tu todo, que Él está en tu corazón, no hay duda alguna de que el Espíritu Santo de Dios viene, por supuesto, en arrepentimiento de pecados, porque Él es santo y Él es el único que puede perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de ellos y borrarlos completamente por medio de la gracia, y así recibimos el Espíritu Santo. Ahora, queremos poder, queremos llenura, eso es otra cosa. Las lenguas
espirituales o las lenguas a las que habla Primera de Corintios capítulo 12 como un don, el don de hablar en lenguas, y aquí el apóstol Pablo también en Primera de Corintios hace una explicación extensa de este don, lo hace bastante extenso. Es un don, por supuesto, como lo acabo de decir, valga la redundancia en la palabra, que se recibe. Y uno de las señales cuando recibes no el Espíritu Santo, sino el fuego, la llenura del fuego del Espíritu Santo, es que puedes hablar en otras lenguas. Muchas veces, y hay personas que han recibido el fuego, el bautismo en fuego del Espíritu Santo y han recibido las lenguas, pero no las han desarrollado, se cohíben en hablarlas porque no es un idioma, no es algo que te enseñan, y a veces la persona se cohíbe porque siente que ¿será que estoy yo inventando esto? ¿Será que estoy yo provocando estas palabras? Entonces la persona tiende a cohibir ese don. Y lo que, ¿verdad? Eso tiene que salir naturalmente, y mientras empiezas a hablar en este precioso don, ya, bueno, como dijo el apóstol Pablo, ya vas a darte cuenta en algún momento de tu vida espiritual que mientras más lo usas, más vas a orar en lenguas que lo que oras en tu idioma natural, natal, porque es un don precioso. Hay corrientes, una vez más lo digo, que en la iglesia están cohibiendo el hablar en lenguas o están enseñando que no debes hablar en lengua, que no es necesario que hables en lengua. Ahora, esto es algo que no se debe imponer. ¿Okay? El don de lengua no lo debes imponer, el don de lengua viene por voluntad del Espíritu Santo, que es el que reparte los dones, o dice que, Pablo, que si tú anhelas un don, el Espíritu Santo también, ¿verdad? Por su infinita misericordia y gracia te lo puede dar. Y hay personas que si no han recibido el don de lengua, por lo menos yo no había recibido el don de lengua, pero sí había recibido el fuego del Espíritu Santo, que lo pienso hablar en otro testimonio, porque es importante que sepas todo esto. Y yo no había recibido el don de lengua, pero yo oraba, yo quiero la lengua, yo quiero la lengua, yo quiero la lengua. En la iglesia donde yo estaba me decían, porque yo en un momento dije, ¿cómo hago para hablar en lengua? Y me dijeron, no, eso tú no tienes que hablar en lengua, quédate así, si no lo tienes, tú no tienes que estar haciendo don de lengua, pero yo no me quedé con eso, porque la palabra dice que, y yo leí en la palabra, que si anhelas un don, ora al Señor, que es el dador de esos dones, y Él te lo va a dar. Y yo anhelaba el don de lengua, y yo clamaba por el don de lengua, y yo me metía en ayunos por el don de lengua, y yo recuerdo que hace varios años, en un ayuno de 21 días, empezando el año, estaba en ese clamor, y estaba orándole al Señor, humillada al Señor, y allí recibí el don de lengua. Empecé a desatar esta preciosa lengua, y desde ahí descubrí lo maravilloso que es este don. Eh, si tú tienes el don de lengua o tú quieres ese don, puedes orar y puedes ayunar. Recuerda que debemos ser esforzados y valientes. No es que no, yo oré 2 veces, yo hice un ayuno de mediodía, no lo recibí, ya más nunca. De verdad, si lo quieres, órale al Señor, pídele al Espíritu Santo, que es el que imparte los dones. Órale siempre por esto, ayuna por esto, y lo vas a recibir, porque Él es el más interesado en darte este don, porque dice la palabra de Dios que el don de lengua es un don para edificación de uno mismo. Entonces, por eso es que Pablo dice, no hablen en lengua en la iglesia, porque tú no estás edificando a nadie, o sea, nadie está entendiendo, porque es una lengua que es para Dios. Esa lengua la entiende es Dios. Esa lengua ni siquiera la entienden los demonios, ni siquiera la entiende Satanás. Por eso cuando una persona habla en lengua, los demonios se asustan, porque saben que es directamente el idioma de Dios, que es directamente Dios que está entendiendo. Por eso huyen cuando oyen a una persona en las lenguas espirituales. Eh, por supuesto, este no es el tema, es otro tema de hablar en lenguas, cuáles fueron las lenguas de Hechos 2, que ellos hablaron en idiomas, cuáles son estas lenguas, que es lo que habla Pablo cuando da un detalle, esto en 1 Corintios, que es las lenguas espirituales, las entiende Dios, son para Dios, porque es Él que las está entendiendo. Ahora, si tú no la entiendes, no importa, tú lo estás hablando para Dios. Y cuando tú hablas en el idioma de Dios, dice la palabra del Señor que cuando hablas en lengua te estás edificando a ti mismo.
es tan importante y lo están cohibiendo dentro de la iglesia, que la misma palabra nos enseña que el don de lenguas es para edificación de uno mismo. En pocas palabras, para que tú me entiendas lo que quiso decir Pablo, que cuando hablas en el don de lenguas, el espíritu de hombre que está dentro de ti, el cual habla la palabra, va creciendo, se va fortaleciendo. Es cuando hablas en lengua, es como que tú estuvieras yendo al gimnasio, como que tú estuvieras haciendo ejercicio en el mundo natural, hablar en lenguas, hacer ejercicio en el mundo espiritual. Y mientras más hablas en lengua, dentro de ti vas creciendo, dentro de ti vas haciéndote más fuerte espiritualmente. Dentro de ti, ¿por qué? ¿Por qué? Porque cuando hablas en lengua no hablas con la razón, no hablas con lo que aprendiste como tu don natural o como que yo hice un curso de inglés y aprendí la gramática, aprendí las palabras, tengo que recordar cómo se dice buenos días, se dice good morning, me enseñaron que se dice good morning, entonces ya no es esto. Cuando hablas en lenguas es algo precioso que el Señor nos ha regalado. Dios es un Padre que les da a todos, que no hace acepción de personas, que Él para eso envió a Jesucristo, a su único Hijo, para dárselo y que nadie se pierda, que todos tengan vida eterna. Y ya cuando recibes el Espíritu Santo, recibes el poder del Espíritu Santo dentro de ti para vencer, para recibir esa palabra poderosa de parte del Señor, para tener esa conexión con el Padre, para ya no ser más bastardos, sino ser hijos. Y ahora clamamos Abba Padre. Ese es el poder del Espíritu Santo. No hay nada más poderoso. Y lo demás viene para completar el ministerio, para completar el propósito, para completar la asignación que Dios nos ha dado a ti y a mí para cumplir en esta tierra, porque tenemos un propósito y es determinado por Dios en nuestra vida antes de la fundación del mundo. Él creó el mundo, Él hizo un bosquejo, Él hizo, voy a crear a María, voy a crear a Petra, voy a crear a fulanita que va a estar aquí, va a estar allá, va a estar aquí, él me va a hacer esto, este me va a hacer aquello, este me va a hacer lo otro. Y creó todo esto, vinimos en el tiempo adecuado, vinimos en la generación adecuada, estamos dentro del equipo de Dios, estamos en el equipo vencedor, fuimos llamados a vencer porque ya Cristo lo hizo todo por nosotros y ganó la victoria. Así que yo te invito a seguir avanzando, a seguir llenándote, a seguir nutriendo y a seguir buscando la verdad de la poderosa palabra de Dios. Un abrazo en Cristo. Bye bye.